Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Ahora bien. sí, Alberto Mayol. ¿Todo bien? Ahora sí. Sí, todo bien. Como una en cuarentena. Aún no, por supuesto, a partir de las 22 horas. Pero preparándonos también. para el fin del mundo sectorial. Ya, pero no entrando en modo locura, ir a comprar al supermercado ni esas cosas, ¿no? Ya habrán estado abastecidos. No. La verdad es que es todo un tema porque evidentemente tengo hartos niños, así que eso es un problema en la cantidad de consumo, pero Mayor. evidentemente no vamos a... No, tenemos cosas, yo creo que alcanzaremos a ver una semana. Si la llegan a proyectar ahí ya la cosa empieza a complicarse mucho. Que existe una alta probabilidad de que se vaya a extender. pero bueno, lo siento, Alberto, quería comentarte. Va a ocurrir más tarde o más temprano. Pero desde tu mirada sociológica, ¿cómo ves lo que está pasando con cómo ha ido evolucionando el tema del coronavirus? Bueno, yo creo que la gran pregunta en el fondo es ¿qué significa? O sea, porque una cosa es que hay un virus, ese virus, pase lo que pase, se cometan todos los errores en el mundo, o pase cualquier situación que ocurra, anormal o normal, puede llevarlo en su nivel más destructivo a convertirse, igual no va a ser la mayor causa de muerte en el mundo en un año, no va a ser la segunda, no va a ser la tercera, probablemente no va a ser la 10ª. Entonces estamos hablando de un fenómeno que tiene otros resortes también. O sea, la razón por la cual el mundo reacciona de la manera en que reacciona tiene no solamente las causas que tienen que ver con la salud pública. 1000 veces se han tomado decisiones diciendo, bueno, no estamos preparados como sistema sanitario, pero el mundo tiene que continuar y trataremos de salvar el sistema sanitario todo lo que podamos. Y a nadie le parecía eso particularmente gravoso. Entonces lo interesante en el fondo es preguntarnos qué es lo que está pasando, y hay tanta incomprensión de cuál es este fenómeno que lo que han surgido, por supuesto, son toda clase de hipótesis conspirativas respecto a origen, destino, utilización, en fin, o sea, desde asociar a las últimas adquisiciones de grandes compañías europeas por parte de los chinos a bajo precio, digamos, hasta las hipótesis respecto a si el virus fue incluso producido y toda esa clase de cosas. Entonces, todo ese surgimiento es un síntoma, uno no se puede pronunciar respecto a esas hipótesis, pero sí puede decir, ahí hay un síntoma de que hay un nivel de incomprensión tan grande respecto al significado de lo que está pasando, que solo queda empezar a buscar explicaciones lo más lineales posible, dentro de lo cual la hipótesis conspirativa siempre tiene un alto nivel de desempeño. Ya, pero ¿cuáles son esas hipótesis conspirativas? A ver, o conspiranoicas. Bueno, una es que, dado que esto comienza en China y en una ciudad donde había un importante laboratorio virológico, que el virus fue creado. Y algunos dicen el laboratorio no es del gobierno chino, sino que tiene laboratorio europeo y norteamericano medio, por tanto se lo hicieron a los chinos, o viceversa, los chinos lo crearon entendiendo que un evento de esta magnitud podía demostrar su valía, porque hay una cosa interesante en todo esto, y es que en lo que va del partido, que todavía está empezando, digamos, los chinos lo van ganando. O sea, y aquí hay una cosa que es bien interesante, que es el argumento de Byung-Chul Han, por ejemplo, dice el éxito real o aparente, ¿ya? Pero el éxito de China hoy día da una señal que produce un problema para las democracias liberales occidentales, y es que le está diciendo un capitalismo de Estado con autoritarismo incorporado puede ser mucho más eficaz, tecnológico, con vigilancia,
puede ser mucho más eficaz que su democracia y su procedimiento. Eso es bien potente. O sea, estamos hablando de el capitalismo con una base política autoritaria, que un poco la combinación que en Chile se crea con Jaime Guzmán, digamos, esa es la síntesis que Jaime Guzmán produce en su momento, pero con la diferencia que esto, en vez de estar basado en variables culturales, como en el caso chileno, y comunicacionales y de medios de prensa, qué sé yo, se basa fundamentalmente en la tecnología, en la vigilancia y en el control de la ciudadanía. Esa es una hipótesis completamente, esa no es cooperativa, es un análisis de Byung-Chul Han, pero tiene un elemento detrás muy potente, porque estamos hablando además de un virus que se comporta distinto a otros virus. Entonces, como los virólogos han dicho esto, de que efectivamente son inusuales los virus que son tan selectivos y que en general afectan mucho más a personas con ciertos perfiles, en esas condiciones eso aumenta el grado de imaginación conspirativa respecto al posible diseño del virus. Otros incluso dicen, no, pero es que esto se hizo para digitalizar toda la economía. No tengo idea, lo que sí está claro es que eso está ocurriendo. O sea, claro, o lo que tiene que ver con este rastreo digital, como lo comentábamos ayer en Corea del Sur, que en el fondo es como una suerte de vigilancia digital, que saben dónde estás, qué hiciste, hacia dónde te moviste, con quién hablaste. Esto que también se ha discutido acá en Chile, el reconocimiento facial, sí, también se incorpora con fuerza en otros lugares para mantener vigilada a la población, en este caso, por un tema de que respeten la cuarentena, pero ¿en qué puede derivar después situaciones de ese estilo? O culturalmente nosotros probablemente somos más críticos de medidas de ese estilo que puede ocurrir en países como Corea del Sur o derechamente China. Claro. Bueno, hay varios factores, entre otras cosas es que la aceptación cultural de la autoridad en esos países tiene una profundidad, una raigambre muy intensa por su base cultural, efectivamente. Pero hay un tema que tú dices ahí, que es un tema que es súper importante hoy día. Todo este tema del rastreo tiene que ver con una cosa que se llama datos personales, ¿ya? Los datos personales son probablemente el oro del futuro. O sea, lo más importante del futuro, si todo está digitalizado, es el manejo y control de mayor cantidad de datos personales de mayor cantidad de personas en el mundo. Con la probabilidad entonces de predecir comportamiento, pero además de controlar comportamientos eventualmente, y eso tiene un valor político, un valor de mercado, y permite, pero además supone una evidente restricción a las libertades. Todos sentimos que más o menos los aparatos que tenemos hoy día ya están cumpliendo parte de esa tarea, y probablemente lo sentiríamos con más claridad si estuviéramos al lado de una persona que hace vigilancia telefónica y qué sé yo, lo que solemos entender como espionaje, que es una cosa mucho menos glamurosa de lo que vemos en las películas o leemos en los libros de espías, pero que se hace muy fácil. Es como, nos vamos a conectar al teléfono de tal persona, listo, lo estamos escuchando, ¿ya? Si nosotros nos damos, y eso todo se transcribe automáticamente, y todo eso queda en reporte para análisis de un conjunto de personas que le sacan la foto más o menos al tema y dicen, mire, esta situación puede tener algún detalle importante. Todo eso que ya existe, pero que llevado a un nivel donde las máquinas son capaces de comprender el lenguaje natural, o sea, la forma en que nosotros hablamos, y son capaces de determinar niveles de riesgo a partir de una combinación de factores. Todo eso en torno a la idea de que va a haber un mundo más pacífico, un mundo en mejores condiciones, pero al mismo tiempo ese mundo va a tener un nivel de vigilancia enorme, absoluto. Y ese tema es un tema que tiene que ver no solamente entonces con la política del presente y del futuro, sino también con las economías, porque ese va a ser el recurso más importante en los próximos años. Bien, si no fueron el laboratorio, ¿quién fue? ¿Quién más fue? O sea, la mutación se supone que es natural. O sea, estamos hablando de que lo más probable, de acuerdo al rastreo genético, es que el virus pasó de un murciélago a una serpiente, y de allí se proyectó
a los humanos. ¿Ya? Hay hipótesis más divertidas como que se cocinó al murciélago menos tiempo del necesario, digamos, pero no parece ser viable que esa situación. Pero no, evidentemente pero el gran tema entonces es cuáles son los usos. Por ejemplo, mucha gente no cree en los datos de ciertos países respecto a la cantidad de contagiados. Por de pronto, los datos entregados por Rusia, los datos entregados por Argentina, por ejemplo, no son muy creíbles. Algunos creen más bien en la hipótesis de un control político y otros creen más bien en la poca calidad de los datos, o sea, que no en la capacidad de rastreo es deficiente. Alberto. Claro, estaba recordando también el alcalde Daniel Jadue en una entrevista que dio en Vía X, también tenía su propia teoría. Para él esto era una guerra bacteriológica, que hay gente produciendo enfermedades para generar daño, para darle impulso a la industria farmacéutica. Dijo, yo no tengo ninguna duda que los últimos virus que ha conocido la humanidad son parte de una producción de virus. No me creo el cuento de que salen de mutaciones simples de la naturaleza. Eso fue en un programa en Vía X que dio el alcalde. Bueno, es una hipótesis arriesgada. El tema, bueno, para apoyar esas ideas uno tendría que entender que más o menos, o sea, hoy día la única industria, habrán 3 o 4 industrias que se están viendo favorecidas, pero esto es una catástrofe a nivel planetario desde el punto de vista económico. O sea, cuesta mucho pensar de que alguien por razones económicas pudiera hacer esto, salvo que esas razones no fueran económicas, sino que hubiese un aprovechamiento de la escena para un cambio de ciclo político, que es algo que probablemente va a ocurrir igual. ¿No? Esto lo más probable es que efectivamente este cambio de ciclo político sea marcado por este hito. O sea, probablemente en el tiempo vamos a trazar la línea y vamos a decir el siglo XX termina con la caída del muro de Berlín, termina 10 años antes de terminar el siglo. Claro, es lo que dice Hobsbawm. Exactamente, el siglo corto de Hobsbawm. Y para el siglo XXI probablemente tenemos un hito inicial, que es las Torres Gemelas, que inaugura el siglo y el tema del terrorismo, pero desde el punto de vista del cambio en el escenario de dominación global, o al menos en el surgimiento ya claro, contundente, de un gran impugnador al poder imperial, entre comillas, norteamericano, probablemente el coronavirus va a ser la fecha, o sea, donde digamos, este es el momento. Sí, si lo queréis, yo sé que está ahí corto de tiempo, pero un par de palabras para el pésimo manejo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, digamos. O sea, el mundo estaba con tal nivel de opulencia, mal repartida, pero opulencia, que podía permitirse el lujo de contratar a 2 ineptos como Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero en tiempos de crisis podría significar, digamos, un real cambio de políticas en esos 2 países, cosa que hasta hace 2 meses era inconcebible. Sí, o sea, el nivel de pérdida de relevancia que significa este escenario, o sea, la pérdida de relevancia se puede dar de 2 maneras. Una es que no tengas ningún protagonismo en la crisis, ya sea para bien o para mal. Claro. O sea, incluso te da más relevancia, por último, ser uno de los países más afectados, pero este escenario es bien. Estamos hablando que efectivamente tú dices muy bien esa selección de países. O sea, Brasil no ha tenido ninguna capacidad de liderazgo en la región, ninguna. México, que está haciendo una cosa completamente diferente, al menos puede decir justamente que está haciendo una cosa completamente diferente. ¿Ya? Puede estar súper equivocado. Aunque también ha sido criticado, porque claro, cuando dice ahí Andrés Manuel López Obrador, salgan y como abrácense, si no pasa nada, yo les aviso cuando se tengan que quedar en la casa, y sube el número de contagiados. No, claro, eso puede ser completamente erróneo. El tema políticamente es que eso es al menos una acción política más interesante, porque es una apuesta muy clara en una dirección que puede salir muy mal o puede salir muy bien. O sea, no nos olvidemos que además esto es una carrera larga, no una carrera corta. Entonces, aquí 2 meses después los gobiernos van a ser evaluados por variables distintas a las que pesan hoy día. O sea, hoy día todo el mundo dice cierre total, fin total del funcionamiento de la economía por un periodo de tiempo hasta que se acaben los riesgos, pero en 2 meses más
la misma ciudadanía puede decir, ¿y cómo se le ocurrió, si usted sabía lo que podía pasar, cómo se le ocurrió hacer eso? O sea, no tenemos ninguna garantía de que efectivamente ese sea el punto. Entonces, esto es políticamente muy complejo. Lo que sí está claro es que la relevancia de Estados Unidos a nivel global ha sido muy baja, y la relevancia de Brasil a nivel regional ha sido muy baja. Y esos dos factores efectivamente ofrecen la posibilidad de un cambio de estructura de poder a nivel global, donde China ha logrado demostrar una capacidad de respuesta bien importante. Sí, claro. Alberto Mayol, sabemos que estás corto de tiempo, así que muchas gracias por contacto con Radio Sonar hoy. El teletrabajo continúa. Muy bien. Un abrazo. Gracias, Alberto. Gracias. Que estén bien, hasta luego.